al que bendecimos, al que damos toda la honra, al que damos toda la gloria. Aleluya. A Él adoramos, a Él exaltamos. Y estamos unidos y convenidos en esta tarde para glorificar y bendecir su nombre y para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Bienvenidos sean en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Buscad el primer libro del Antiguo Testamento, el libro de Génesis, su capítulo 1, y vamos a leer dos versículos. Toma el 26 y el versículo 27 y vamos a leer juntos en el nombre de nuestro gran Dios Jehová. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Bendita es esta palabra. Es necesario tener la revelación de acuerdo a las Sagradas Escrituras para mantenernos dentro del orden que necesitamos tener en cuanto a los orígenes. Si nosotros conocemos los orígenes, nos vamos a orientar para servir mejor a nuestro Señor y para tener esa comunión con Él. El tema del mensaje para esta tarde: si el origen del hombre viene de Dios, ¿cómo fue formado en la tierra? Es una pregunta. Solo disponga usted su corazón para entender qué dice la filosofía y qué es lo que dice Dios, para poder definirnos como pueblo. Sabemos que Moisés enseña que el hombre es parte de Dios, que fue formado en la tierra y recibió vida. Esto nos indica que la naturaleza de Adán era divina. Y estoy mencionando a Moisés porque él escribió los primeros 5 libros del Pentateuco. Formó Dios al primer hombre, este se llama Adán. Tenía la naturaleza propia de Dios. Era santo, sin pecado. Pero también la palabra nos revela que pecó y su naturaleza pasó a ser humana. El primer hombre pecó. Ya conocemos nosotros la historia, cómo fue que pecó Adán, y luego fue sacado del Edén y pasó a tener una naturaleza humana. Y esta es la línea del hombre, los postreros hasta este siglo. En la reproducción está engendrando esta misma naturaleza caída. El pecado continuó y lo tenemos hoy en día. Ahora bien, en cuanto al origen, nosotros tenemos la revelación de Dios.
Pero la ciencia habla de la evolución del hombre. Conocemos a Charles Darwin, muy conocido, y otros escritores que llevaban la misma línea en su momento. Ellos explican en los libros que editaron ciertos procesos evolutivos y hablan del hombre o de la procedencia del hombre o que viene evolutivamente del mono. Esto es lo que la ciencia pues ha declarado. Y esto también ha sido muy discutido por los evolucionistas y los creacionistas. Hay ciertas discusiones en cuanto a esto. Claro, porque la ciencia, pues ellos aprueban lo que ellos han desarrollado por medio de su sabiduría. Pero nosotros, hermanos, estamos aprobando lo que la palabra dice, lo que nosotros tenemos de parte de Dios. Esta teoría ha sido muy discutida. Ahora nosotros podemos también entrar a poder decir o entender, o explicar nosotros los ministros de Dios, que los animales tienen alma, pero no tienen una capacidad de raciocinio, sino de la vida. Esto se ha discutido mucho, pero es bien sencillo entenderlo. Nosotros vemos la germinación de una planta, cómo va creciendo esta planta, cómo la savia le va dando vida por ciertos minerales y cierto oxígeno en la misma planta. Ahora, cuando nosotros vemos la palabra del Señor, ahí siempre en Génesis, en su capítulo 1, versículo 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Produzca la tierra seres vivientes según su género. Ahora bien, este género de animales no tenía la imagen y la semejanza de Dios. Dice el versículo: produzca la tierra seres vivientes según su género. Ahora, cuando estamos viendo nosotros este género de animales, con lo que Dios hizo a imagen y a semejanza suya, entendemos que no puede salirse Dios de ese orden divino. Es posible, hermano, que un animal en su especie pueda tener cierta evolución, pero de un animal a un ser humano está muy distanciado. Tiene que evolucionar el alma y tiene que evolucionar el espíritu, pero esto no es posible. Ahora nosotros como iglesia debemos de mantenernos dentro de las Sagradas Escrituras para mantener nuestra fe y para mantener nuestros orígenes, según la Biblia. Ahora bien, surge una pregunta: ¿por qué el origen del hombre viene de Dios? Pues hay que responder esto conforme a las Sagradas Escrituras. El Espíritu de Dios fue dado al primer hombre. La Biblia dice que Dios hizo una figura de barro y luego sopló y dio una transmisión de su espíritu y vino a ser un alma viviente. Estos son los versículos que tomamos para iniciar el mensaje.
fue un alma viviente. Ahora nosotros sabemos que el hombre es trinitario. Estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. El alma son los sentimientos del hombre, la inteligencia y la voluntad del hombre. Esto lo mueve el alma. Ahora bien, el espíritu es el que da vida al ser humano. Esto no lo entiende el hombre de ciencia, porque él aprueba lo que él resolvió. Vaya. Ahora nosotros resolvemos lo que Dios dice de nuestra creación, cómo nosotros fuimos formados. Yo quiero ver un versículo en Primera Tesalonicenses, en su capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Somos cuerpo, alma y espíritu. Sabemos que Dios transmitió su espíritu, aquella figura de barro. Ahora bien, cuando vemos lo que hizo Dios, esto es milagroso. Esto es solo de creer cómo el Espíritu de Dios entró a aquella figura de barro y tomó vida y en el instante creció. Esto es lo que nosotros vamos a tener por lógica divina y teniendo las bases escriturales. Yo no sé si usted se ha puesto a analizar o a entender qué pasó en ese momento cuando Dios sopló a esa figura de barro y fue un alma viviente, dice la Biblia. Pues nosotros vamos a entender que si fue un alma viviente esa figura, pues el Señor ya tenía previsto cómo iba a ser esa persona, empezando desde el pelo hasta la planta de los pies, nuestro organismo. El Señor ya sabía, cuando dio o cuando sopló, vino a ser un alma viviente. Ahora bien, lo podemos nosotros entender cuando vemos las Sagradas Escrituras y podemos ver Segunda de Reyes en su capítulo 4, versículo 3 al 7, en donde vemos nosotros que Eliseo le dijo a la viuda que fuera a su casa y que lo que tenía era una vasija llena de aceite. Y le dijo que recogiera todas las que podía encontrar a su alrededor. Y dice que no fueron pocas. Y ese aceite fue vaciándose en una vasija así, y luego el aceite se fue reproduciendo. Dice la Biblia que fueron muchas. Bueno, de esto hay evidencia, hay registros. Luego tenemos nosotros a Naamán, capitán de Aram, que llegó con Eliseo. Él esperaba que llegara el profeta, lo recibiera y hablara con él. Pero lo mandó a que se bañara al río Jordán, que se metiera 7 veces. Se molestó el capitán. No está el río Farfán, dice, los ríos limpios. Pero él lo hizo, porque su criado le dijo, mi señor, vaya. Y después que fue zambullido, vaya, 7 veces, dice que su piel quedó como la piel de un niño. ¿Usted sabe cómo es la piel de un niño? Bien suavecita. Y Naamán era un hombre leproso.
Y entonces hay registros también en las Sagradas Escrituras. Usted lea ese capítulo y se va a enterar de que sí es cierto. Ahora, si esto está confirmado, ¿por qué nosotros no vamos a confirmar que Dios le dio vida a aquella figura de barro? Si el que estaba actuando en Eliseo era el mismo Dios, haciendo esos milagros. Luego también tenemos en la boda de Canaán, nuestro Señor Jesucristo dice que llenó unos cántaros de agua, porque ya se había terminado el vino. Y luego dijo, saquen y llévenselo al maestro Sala, el especialista en probar los vinos. Y dice la Biblia que era uno de los mejores. Entonces el punto es, si nuestro Señor Jesucristo convirtió del agua a un vino excelente, entonces es creíble lo que nuestro Dios hizo cuando formó al hombre. Él dice, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Ha leído usted esta parte? El Señor dice, ¿hay algo imposible para Dios? No hay nada. Ahora nosotros, hermanos, dentro de la fe que el Señor nos ha dado, por medio de estas Sagradas Escrituras, vamos a creer y vamos a salir de la tendencia del hombre en cuanto a los orígenes. Quieren prevalecer a toda costa la ciencia y descartan a Dios. Por supuesto que esa gente no cree en Dios. Tenemos nosotros en la palabra que aquel hombre que era santo, que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, fue tocado, pecó. Y ustedes saben quién fue el causante. Bueno, Satanás es el que ha venido arruinando las generaciones, introduciendo pecado. La situación de este siglo está bien corrompida, pero la humanidad no quiere aceptar esa situación. Está muy corrompida. Y no quieren reconocer que hay un Dios que puede transformar esas vidas y que hay alguien que ha causado este caos en lo espiritual. Y luego ya en lo secular vemos la situación que tenemos. Adán, al haber pecado, hermano, fue sacado del Edén, como lo dije al principio. Fue sacado del Edén y a consecuencia del pecado, la humanidad ha continuado afectando al mismo hombre, porque el Señor dio la orden. Él dijo, creced y multiplicaos. Lo tenemos allá en Génesis 1, 28. Yo lo voy a leer para que vayamos en el orden. Génesis 1, 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, el Señor dijo que el hombre iba a multiplicar. Ahora bien, eso lo sabemos, cómo se multiplica la humanidad. Lo que no sabemos es la parte espiritual, y eso usted lo va a entender hoy. Todos sabemos, vea, cómo la mujer, lo voy a tomar en estos términos, queda embarazada. Un espermatozoide entró al embrión y ahí vino a formarse un ser humano. Ahora bien, lo que nosotros vamos a entender es, ¿qué pasa en la multiplicación?
cuando el hombre produce. Lo que hablé primero es científico, porque eso los estudiosos pues lo han investigado, hablando hasta de los genes, tanta cosa, que es beneficioso para nosotros. Pero en la parte espiritual, cuando el hombre engendra, reproduce. ¿Qué es lo que reproduce? Bueno, el cuerpo, el alma y el espíritu. Luego, el alma va produciendo el crecimiento en ese niño. Y el espíritu va sustentando la vida. Este es el trabajo del alma y el espíritu en la persona. Usted sabe que un niño lleva un proceso. 3, 4, 5, 7, 8 meses empieza a hablar. Esta es la naturaleza divina. Ese niño empieza a hablar. Empieza a desarrollar un instinto propiamente interno por medio del alma y del espíritu. Y van aprendiendo, las madres o los padres les enseñamos. Ya es 4, 5, 7, bueno, ya van a párvulo, van a la escuela y es otra institución y se va formando esa persona. Eso ya lo sabemos también. Pero la parte espiritual, eso es necesario que lo sepamos nosotros para tener una confirmación del origen del hombre. Luego, si en la producción o reproducción va el alma y va el espíritu, esa persona creció, se desarrolló, luego muere. ¿Qué pasa cuando muere? La Biblia dice que la persona va a la sepultura, su cuerpo, su alma, usted sabe para dónde va, pero yo voy a referirme específicamente al espíritu de Dios. Cuando la persona muere, el espíritu de Dios va de donde vino. Dios es el que da el espíritu. Por supuesto también el alma, pero el alma la reproduce el hombre. Yo quiero que busque Eclesiastés 12:7. Dice que el espíritu fue tomado, o el cuerpo fue tomado de la tierra y va a la tierra, y el espíritu que lo dio Dios va nuevamente hacia él. Esto es lo que dice la Biblia. Ahora, generalmente la persona dice, cuando yo me muera, ahí termina todo. Pero la palabra revela qué pasa en la muerte física. ¿Qué hay después de la muerte física en el cielo? ¿Qué pasa con la persona creyente y cristiana, no cristiana? ¿Qué pasa con estas dos personas? La que cree y la persona que no cree. Pues está revelado en las Sagradas Escrituras. Ahora hay una lección ya para nosotros, como pueblo. Estas son las generales, lo que estaba explicando. Ahora bien, nosotros, los que hemos venido al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, que fuimos elegidos en el cielo. Ese espíritu que el Señor introdujo a esa figura, pues era parte de Él, de Dios. Pero Adán perdió esa naturaleza divina al haber pecado, entonces tomó una naturaleza humana. Esa es la gente caída. Pero los santos que hemos sido llamados al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que hemos sido elegidos desde antes de la creación del mundo. Bueno, si el Señor habla que nosotros estábamos antes de la creación, pues también los espíritus de los no creyentes, pues estaban en el cielo. La Biblia dice que Él es el Padre de todo espíritu.
no es solo nuestro Padre, sino que Él crió los espíritus, todos los espíritus de toda carne. Entonces yo estoy explicando que estábamos antes de la creación. Parece, hace poco estaba dando unos mensajes sobre esto. Job, su capítulo 38, 4 al 7, versículos 4 al 7. Estaba explicando esta parte también. Decía que fuimos bendecidos antes de la creación del mundo. Efesios 1, capítulo 1, versículo 3 al versículo 6. Demos estos versículos en su momento. Fuimos bendecidos en las cortes celestiales en Cristo Jesús desde antes de la creación, elegidos y predestinados. Entonces hay una elección y una predestinación para nosotros, los que hemos venido a nuestro Señor Jesucristo. Conocemos de nuestra salvación, conocemos que vamos para el cielo. Sabemos por las Escrituras que vamos a obtener la vida eterna. Pero los orígenes es necesario conocerlos. En las diferentes áreas hemos explicado esto. Hoy, pues, estamos hablando de la creación del hombre. Fue tomado de la tierra. Al morir, pues va a la tierra. De ahí fue tomado. El espíritu va a Dios. Ahora, nosotros como gente elegida debemos de saber entender que somos la simiente elegida de Dios. Allí en Gálatas, su capítulo 3, 16, el Señor nos revela de que nosotros somos la simiente de Cristo. Israel era descendiente de Dios en su elección. Ahora nosotros somos la simiente de Cristo. Y no dice a las simientes, a la simiente de Cristo. Entonces aquí nosotros tenemos, hermano, esta posición de ser gente elegida, gente que vamos a tomar una posición en el cielo. Pero durante estemos en la tierra, vamos a aprender quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos. Porque hay cristianos que eso no lo conocen, porque no se lo han explicado. Nosotros venimos del cielo. Somos a imagen y a semejanza de Dios dentro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque recuperamos esa imagen y esa semejanza que habíamos perdido. Cuando un niño nace dentro de una familia no cristiana, ese niño nace caído. Porque sus padres no son creyentes. Este niño crece con una naturaleza, como toda la humanidad, con situaciones penosas. Porque los padres no pueden enseñarle cómo es su naturaleza. Se sabe que es un niño, vamos, que es molesto, que es juguetón, que hace esto, que crece, pero no se conocen los orígenes, no se conoce la situación o la ubicación que se va tomando cuando se nace fuera del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando un niño nace dentro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pues viene dentro del reino de los cielos. Esto lo hemos explicado también, que cuando este niño va creciendo, lleva la cobertura de Dios, lleva la imagen y la semejanza de Dios desde cuando el Padre engendró, porque el Padre cristiano, pues, desde que engendró, lleva una cobertura para ese niño. Cuando nace, crece, pues, ya no es necesario, como muchos creen, que este niño tiene que arrepentirse. Él ya no tiene necesidad de arrepentirse ni de aceptar a Jesucristo.
pues él nació dentro del reino de los cielos. Por supuesto que cuando ya va creciendo, pasa de los 15 años, pues va a pedir perdón de sus actos, pero eso es bien diferente de cómo él nació o de la cobertura que él nació por ser hijo de padres creyentes, a que él va creciendo, va desarrollando dentro de un sistema en donde se va involucrando y va viendo las cosas humanas. Pues él tiene que decir, Señor, perdona el pecado. Pero esto es diferente una cosa con la otra. No sé si me estoy explicando. Amén. Dale gloria al Señor, hermano. Dale gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, decía que nosotros recuperamos la imagen y la semejanza de Dios. Yo quiero leer unos versículos. Busca Romanos. Romanos, en su capítulo 5, versículo 18 al 21. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se ha introducido para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia viene por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces vemos que alcanzamos en Cristo Jesús. Entonces esta es la diferencia que yo estaba explicando de un creyente a una persona no creyente. Y luego si agregamos que nosotros somos justificados, somos santificados, pues estamos recuperando una posición en donde nosotros gozamos de ciertos privilegios. Ya no hay condenación, ya no hay muerte, y la ira de Dios fue quitada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo explicaba hace poco. Esta es la posición nuestra. Yo quiero ver un versículo en Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan 17. Busca la palabra. San Juan 17, versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Mira lo que el Señor está enseñando. La gloria que me diste, yo la he dado a ellos para que sean uno. Así como Jesús, como el Padre es uno, así nosotros también somos uno. Ahora, ¿por qué traigo este versículo? Porque estaba explicando que desde Adán hacia adelante, la humanidad pecó y buscó lo suyo. No buscó la gloria de Dios. Yo quiero dar un versículo. Ahí siempre en San Juan 12, versículo 41 y versículo 43. Dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no, dice, el que cree en mí,
no cree en mí, sino en el que me envió. Entonces, hermano, el versículo es el 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y luego nuestro Señor Jesucristo dice, no podéis recibir mi gloria, porque recibir la gloria de los unos a los otros. Y esto se está moviendo en este siglo. Las glorias de unos a los otros son vistas, porque claro, hay conocimiento, está el saber, pero la gloria de Dios la han dejado. Y esto es lo que nosotros necesitamos como pueblo del Señor, buscar la gloria de Dios. Y claro, ver nuestras glorias, nuestros triunfos, pero dentro de lo humano, y celebrarlo, pero que sea Jesús el que va adelante, que sea Jesús a quien nosotros le demos toda exaltación, toda honra y toda gloria. Y de esta manera nosotros vamos a crecer espiritualmente, vamos a conocer exactamente qué es lo que Dios quiere para nosotros y así juntos vamos a buscar la gloria de Dios. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga, hermano, en esta tarde. Vamos hacia adelante y que Dios nos bendiga.